En medio de los vastos paisajes de Australia, una pequeña vida se mueve con ligereza y precisión. Entre ramas secas, pastizales dorados y el delicado brillo de la mañana, surge un ave de pocos centímetros, pero de presencia inolvidable. El diamante mandarín, conocido científicamente como Taeniopygia guttata, es una de esas criaturas que demuestran que la grandeza de la naturaleza no depende del tamaño. Con su canto discreto, su fascinante comportamiento social y sus colores llamativos, este pequeño pájaro conquistó no solo los ambientes áridos donde nació, sino también la admiración de personas en todo el mundo. Bienvenidos a Reino Salvaje, donde cada animal nos revela un capítulo sorprendente de la vida silvestre. Hoy vamos a conocer de cerca al diamante mandarín, un ave delicada, resiliente y extraordinariamente adaptada a un mundo de extremos. El diamante mandarín es una pequeña ave paseriforme de la familia de los estríldidos, que mide generalmente entre 10 y 11 centímetros de longitud. Su cuerpo compacto, su cola corta y su pico robusto revelan una anatomía perfectamente moldeada para la vida entre gramíneas y semillas. Los machos son especialmente llamativos. Poseen el pico rojo anaranjado, manchas naranjas en las mejillas, el pecho con rayas blancas y negras y los flancos adornados con pequeños puntos claros. Por su parte, las hembras tienen una coloración más discreta, sin las mejillas coloridas, pero con la misma elegancia sutil que las integra perfectamente en su entorno. Es precisamente ese patrón rayado en la garganta y el pecho lo que inspiró uno de sus nombres más populares. En varios idiomas se le asocia con la idea de una cebra, debido a las finas franjas que adornan su cuerpo. A pesar de su apariencia delicada, se trata de un ave extremadamente resistente. El diamante mandarín es sociable, activo y suele vivir en pequeñas bandadas. Es común verlo volar en grupo, posarse colectivamente y desplazarse en busca de agua y alimento. Además, sus sentidos bien agudizados y su constante atención al entorno son fundamentales para sobrevivir en áreas abiertas, donde el peligro puede surgir de repente. Otro detalle fascinante está en su comunicación. Los machos emiten cantos cortos y melodiosos, utilizados tanto para el cortejo como para la interacción social. Aun siendo pequeño, el diamante mandarín mantiene una vida social rica, compuesta de señales, movimientos y vocalizaciones sutiles. La base de la alimentación del diamante mandarín es simple y eficiente: semillas, especialmente de gramíneas. Su pico fuerte, corto y cónico es una herramienta ideal para romper granos pequeños y aprovechar al máximo los recursos disponibles en su ambiente. Gran parte del tiempo, esta ave forrajea en el suelo, caminando entre pastos y ramas secas en busca de alimento. En periodos más favorables, cuando la vegetación florece tras las lluvias, la oferta de semillas aumenta y las bandadas pueden encontrar abundancia. Aunque las semillas son su principal fuente de energía, el diamante mandarín también puede consumir pequeños insectos, sobre todo durante la época reproductiva. Esto sucede porque los polluelos necesitan proteínas extra para crecer con rapidez y vigor. En la cadena alimentaria, el diamante mandarín ocupa un papel importante. Al consumir semillas, participa en la dinámica ecológica de las zonas campestres y, al mismo tiempo, sirve de alimento para diversos depredadores. Es, por lo tanto, parte de un delicado equilibrio, un eslabón discreto pero esencial en el gran tejido de la vida salvaje. La reproducción del diamante mandarín revela uno de los aspectos más encantadores de su biología: la formación de parejas estables y cooperativas. Estas aves suelen formar parejas monogámicas, y el vínculo entre el macho y la hembra se refuerza mediante cantos, posturas corporales y pequeños rituales de cortejo. En la naturaleza, la reproducción tiende a ocurrir en momentos en los que hay más disponibilidad de alimento, a menudo tras los periodos de lluvia. En regiones áridas, esta estrategia es vital. Reproducirse en el momento adecuado puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la nidada. El nido generalmente se construye con pasto, fibras vegetales y otros materiales ligeros en cavidades,
arbustos densos o lugares protegidos. La hembra suele poner de 4 a 6 huevos blancos. Tanto el macho como la hembra participan en la incubación, que dura en promedio unas 2 semanas. Tras la eclosión, los polluelos nacen frágiles, ciegos y completamente dependientes de sus padres. Ambos trabajan juntos para alimentarlos y mantenerlos calientes. En pocas semanas, los jóvenes dejan el nido, pero continúan aprendiendo de los adultos, desarrollando gradualmente la autonomía necesaria para sobrevivir. En este pequeño pájaro, la cooperación es la clave silenciosa del éxito. El diamante mandarín vive principalmente en ambientes abiertos y secos: sabanas, campos de gramíneas, áreas semiáridas, bordes de bosques y regiones con arbustos dispersos componen el escenario ideal para esta especie. A pesar de tolerar el calor y la aridez, depende de la proximidad de fuentes de agua. Por ello, su presencia suele estar asociada a ríos temporales, charcas estacionales, represas y puntos de abastecimiento natural o artificial. Su adaptación al clima es impresionante. En un entorno donde la lluvia puede ser irregular y los recursos varían bastante a lo largo del año, el diamante mandarín responde con movilidad, vida social y capacidad para aprovechar rápidamente los periodos favorables. Es un ave de paisajes amplios, de cielo abierto, de viento seco y vegetación resistente. Una verdadera especialista en vivir donde muchos otros tendrían dificultades. En la naturaleza, el diamante mandarín es nativo de Australia y se encuentra en gran parte del continente, especialmente en las regiones interiores y más secas. Su distribución es amplia, lo que refleja su notable capacidad de adaptación. Está ausente solo en algunas áreas de bosque denso y en las porciones más húmedas del extremo este y norte, donde las condiciones ambientales se alejan de su perfil preferido. A lo largo del tiempo, debido a su cría en cautividad y su popularidad como ave ornamental, el diamante mandarín también ha pasado a existir en otras partes del mundo, en ambientes domésticos, e incluso se han registrado algunas poblaciones introducidas fuera de su área original. Aún así, su verdadero hogar permanece ligado a las vastas llanuras australianas. En la vida salvaje, ser pequeño significa vivir alerta. El diamante mandarín se enfrenta a una serie de depredadores naturales, entre ellos aves de rapiña, serpientes y algunos mamíferos carnívoros. La cetrería natural, las emboscadas en los nidos y los ataques rápidos en áreas de alimentación forman parte de la rutina de riesgo de esta especie. Los huevos y los polluelos son especialmente vulnerables. Para sobrevivir, el diamante mandarín apuesta por estrategias eficientes. Vive en grupo, observa constantemente el entorno y realiza vuelos rápidos y coordinados cuando detecta peligro. Su coloración, aunque hermosa a nuestros ojos, también ayuda al camuflaje entre los tonos terrosos y la vegetación seca. En la naturaleza, cada pequeño movimiento puede ser la elección entre la tranquilidad y la huida. Actualmente, el diamante mandarín no se considera una especie globalmente amenazada, y esto se debe en parte a su amplia distribución. Aún así, no está libre de presiones. La degradación de los hábitats, el sobrepastoreo, las alteraciones en el régimen natural de los paisajes, las sequías severas y la reducción de los recursos hídricos pueden afectar a las poblaciones locales. Además, los depredadores introducidos, como los gatos ferales, representan un riesgo real, especialmente en regiones donde el equilibrio ecológico ha sido alterado por la acción humana. Las consecuencias del cambio climático también merecen atención. En ambientes que ya son naturalmente extremos, cualquier alteración más intensa en el patrón de lluvias o en la disponibilidad de alimento puede impactar la supervivencia y la reproducción. Incluso las especies más resistentes nos recuerdan una verdad importante. La salud de la naturaleza nunca debe darse por sentada. En libertad, el diamante mandarín suele vivir una media de 3 a 5 años, aunque muchos individuos no alcanzan esa marca debido a la depredación, las condiciones ambientales y la escasez de recursos en ciertos periodos. En cautiverio, con una alimentación adecuada, protección contra depredadores y cuidados constantes,
su esperanza de vida puede ser mayor, llegando con frecuencia a los 7 años o más, y en algunos casos incluso superando esa cifra. La longevidad de esta ave depende directamente de la calidad del ambiente, la oferta de alimento, la seguridad y la salud general. Como ocurre con tantos seres vivos, vivir más es a menudo un reflejo de vivir en equilibrio. El diamante mandarín tal vez no imponga respeto por su tamaño, ni domine el paisaje con fuerza bruta, pero hay en él una belleza silenciosa, una inteligencia delicada y una resistencia admirable que revelan, una vez más, cuánto está hecha la vida silvestre de detalles extraordinarios. En un mundo de sequedad, calor e incertidumbre, este pequeño pájaro sigue cantando, formando parejas, criando a sus polluelos y cruzando los cielos abiertos de Australia como un símbolo de adaptación y persistencia. Y tal vez sea precisamente eso lo que nos enseña, que la grandeza de la naturaleza no reside solo en los gigantes, sino también en los seres pequeños que sostienen, con discreción, el equilibrio del planeta. Gracias por acompañarnos en esta jornada por Reino Salvaje. Si te ha gustado este documental, suscríbete al canal, deja tu like y continúa con nosotros para descubrir otras historias fascinantes de la vida silvestre. Hasta el próximo video, y que nunca nos falte el respeto, la admiración y el cuidado por todas las formas de vida que comparten este mundo con nosotros.